Álvarez Quinteros. Andrade Ernest. Andrade Ernest. Angulo Carrillo. Presente, doctor. Ardaya Vidaurre. Arias Funes. Arraso Las Céspedes. Avilés Cortés. Bustamante Carrillo. Presente, doctor. Bustamante Morales. Calle Gutiérrez. Chávez Mamani. Presente, doctor. Chávez Mamani. Sí, doctor, presente. Cordero Pareja. Doctor Chávez, presente, puso no. Ah, ok. Bien. Claros Tribeño. Cordero Pareja. Corrales San Ginés. Presente, doctor. Cosío Mendieta. Cuadros Zúñiga. Cuadros presente, doctor. Buenos días. Día. Espinosa Medina. Presente, doctor. Fernández Amanón. García Verdugués. Está en examen, doctor. García Verdugués está en examen. Sí, doctor. Frank Cordero también está en examen. Está en el De F sus en Gineco. justificaciones después los revisamos. Ya. González Ocampo. Presente, doctor. Guarayo Pinto. Herbas Rojas. Laguna Miguel. Lara Escobar. León Blanco. Presente, doctor. Presente.
León Fuentes. López Álvarez. Lozano Poma. Presente, doctor. Buen día. Machicado Garcés. Presente, doc. Mamani Pawasi. Está dando examen, doctor. Mayo Yanak. Presente, doctor. Mercado Vera. También está dando examen, doctor. Osorio Sánchez. Paco Alarcón. Poblete Andaur. Poveda Espinosa. ¿Qué examen tiene? Hola, ¿qué examen tienen sus compañeros? Gineco, doctor. ¿Qué examen? Gineco. Gineco. ¿A esta hora? ¿A las 6? Depende de los grupos, doctor. Ah, ok. Listo. Prado Mendoza. Presente, doctor. Quirós Achocalla. Presente, doctor. Doctor, Paco Alarcón también está en examen. Imagino. Quispe Vargas. Rocha Velasco. Santa Cruz Crespo. Silva Más. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Soria Antesana. Presente, doctor. Tarqui López. Soria Antesana estaba. Doctor Tarqui está dando examen también. Sí, doctor. Soy Antesana. Soria Antesana dijo que sí. Sí, doctor. Está presente. Ok. Taya Pérez. Ticona Vargas. Torrico Quintanilla. Zapata Ferrufino. Zapata presente, doctor. Tarqui López también está dando examen, doc. Yugar Aguilera. Presente, doctor. Vidal Ugarte. Presente, doctor. Velarde Mesa. Velarde Mesa. Vargas Ursagaste. Presente, doctor. Vargas Umi. Vargas López. Valdés Mendoza. Bien, la clase de hoy corresponde a aprender lo que es epilepsia.
Estos son lo que vamos a ver. Primero generalidades y epidemiología, luego la clasificación, crisis epilépticas generalizadas, crisis epilépticas parciales secundariamente generalizadas, crisis epilépticas parcial compleja del lóbulo temporal, crisis epilépticas mioclónica juvenil, su diagnóstico y su tratamiento. Las convulsiones o la convulsión es una alteración transitoria de la función cerebral provocada por una descarga neuronal anormal. Es como cuando la computadora comienza a parpadear y no funciona bien, para que lo entiendan más fácil. Generalmente se debe a una alteración en los distintos procesos químicos que ocurren a nivel neuronal, lo que va a causar la convulsión. La epilepsia se considera a una serie de convulsiones, múltiples convulsiones. La incidencia de la epilepsia en la población general es de 45 por 100.000. Es decir, por cada 100.000 habitantes, 45 van a tener epilepsia. Eso equivale al 0.5%. La probabilidad de sufrir una crisis convulsiva es aproximadamente del 3% durante toda la vida. O sea, de 100 personas, 3 personas van a tener alguna vez una convulsión. ¿Cuáles son las principales causas de crisis convulsiva o epilepsia? Tenemos las alteraciones del sistema nervioso central, los trastornos metabólicos y las enfermedades sistémicas subyacentes. De acuerdo a la edad, podemos ver distintas distribuciones de la epilepsia. Fíjense acá, entre los 0 a 10 años, lo más frecuente es las crisis por fiebre y las crisis por infección. También comienza a más o menos a los 5 años los traumatismos cráneoencefálicos. De 10 a 20 años, los traumatismos cráneoencefálicos y los procesos idiopáticos. Idiopáticos quiere decir que no encontramos una causa orgánica, un tumor, un quiste o el antecedente de un traumatismo cráneoencefálico que nos pueda explicar la crisis convulsiva. De 20 a 30 años, lo más frecuente son los traumatismos cráneoencefálicos y comienzan los problemas metabólicos, como es la diabetes, tal vez problemas hepáticos, tal vez problemas de tiroides. Luego, entre los 30 a 40, seguimos con los problemas metabólicos y de 40 adelante comenzamos ya con los tumores. Tumores como causa primaria de la crisis convulsiva. A partir de los 50 años es el accidente cerebrovascular el responsable de las crisis convulsivas. ¿Cuáles serían los trastornos neurológicos primarios? Tenemos las convulsiones benignas febriles de la infancia, las convulsiones idiopáticas o criptogénicas, la disgenesia cerebral, quiere decir que durante el desarrollo del cerebro ha habido alguna alteración, por lo tanto ese cerebro es anormal, la epilepsia sintomática, el traumatismo cráneoencefálico, los accidentes cerebrovasculares o malformaciones vasculares y las lesiones tumorales. También tenemos a las infecciones del sistema nervioso central, como son las meningitis o las encefalitis. Aquí está mencionado, encefalitis, meningitis. Acá en Cochabamba y en Latinoamérica en general, la cisticercosis es una de las principales causas de crisis convulsiva. Y ahora también está comenzando con la encefalopatía
HIV, VIH. Dentro de los trastornos sistémicos tenemos a la hipoglicemia, la disminución del sodio, la hiponatremia, los estados hiperosmolares secundarios a la diabetes, la hipocalcemia, la uremia, la encefalopatía hepática y la porfiria. Toxicidad por fármacos o drogas, la abstinencia a los mismos, una isquemia cerebral global, por ejemplo un paro cardiorrespiratorio, la encefalopatía hipertensiva, en las mujeres embarazadas la eclampsia y en algunos casos la hipertermia. Comenzamos hablando sobre las convulsiones febriles, que son las que se presentan en los niños de 2 a 4% entre los 3 meses a 5 años de edad. Generalmente duran de 10 a 15 minutos y no tienen aspectos focales. Quiere decir que son crisis generalizadas que no se focalizan. Generalmente ocurre en la primera hora de fiebre en estos niños menores de 18 meses. 2/3 de estos pacientes solamente van a tener una convulsión en toda su vida y 1/3 más de 3. El 90% pueden recurrir dentro de los 2 años posteriores al episodio. El diagnóstico diferencial está en la meningitis, la encefalitis y el absceso cerebral. El tratamiento es principalmente el diazepam, 0.3 miligramos kilogramo vía oral, o si ya se instala, si hay cronicidad, que ocurre entre un 2 a 6%, hay que instituir un tratamiento antiepiléptico permanente. Acá vamos a ver una. Fíjense cómo el niño convulsiona por fiebre. Cuando decimos que no hay focalización, es que no se encuentra una sola parte del cuerpo, sino es todo el cuerpo que se está contrayendo y relajando a la vez. Se fijan la mirada, tiene como una mirada perdida. Y los papás le están hablando, pero no responden.
Ahora se encuentra en el estado posictal. Quiere decir el estado después de la convulsión. Ahora hablaremos de las convulsiones idiopáticas, o también conocidas como criptogénicas. Son 2/3 de las convulsiones de reciente aparición. Generalmente se ubican en la edad de los 20 a 70 años. Hay una recurrencia del 35% a los 5 años. Si hay una segunda convulsión, el riesgo de padecer en forma permanente las crisis convulsivas es del 73%. La mayoría de las recurrencias ocurren en el primer año. La causa más común de epilepsia es el traumatismo craneal, el trauma perinatal, las fracturas de cráneo, los hematomas. En los pacientes con TEC grave se sugiere iniciar el tratamiento profiláctico con anticonvulsivantes, aunque no hayan convulsionado. Esto debido a los datos estadísticos que mencionan que si no los tratas en forma temprana, después van a permanecer con crisis convulsivas. Los accidentes cerebrovasculares también son origen de convulsión en un 5 a 15% de los pacientes. El hecho de que tenga convulsiones cuando está desarrollando el cuadro de accidente cerebrovascular no implica necesariamente que va a tener una epilepsia crónica. Las malformaciones vasculares sí son muy epileptogénicas debido a sus efectos irritativos sobre el tejido cerebral. También los tumores cerebrales y los abscesos cerebrales. Al igual, dentro de los tumores cerebrales tenemos a los glioblastomas, a los astrocitomas. Los meningiomas son los más epileptogénicos. Las meningitis y encefalitis secundarias a problemas bacterianos, virales, hongos y parásitos como el cisticerco. Aquí tenemos un ejemplo de disgenesia cortical. Si se fijan en la imagen, todo este espacio es líquido cefalorraquídeo y acá también el tejido cerebral es mínimo. Este paciente tiene crisis convulsivas. Dentro de los trastornos sistémicos que pueden causar una convulsión tenemos la hipoglicemia. Si la glucosa baja a 20 o 30 miligramos por decilitro, un paciente va a tener una pseudoconvulsión, la cual se va a poder controlar al normalizar los niveles de glicemia. Cuando tenemos un paciente con hiponatremia por debajo de 120 miliequivalentes litro, también va a producir la convulsión o pseudoconvulsión. Los estados hiperosmolares arriba de 330 miliosmoles por litro también son causa de convulsión. La hipocalcemia, la uremia no se correlaciona con los niveles séricos, pero si hay uremia sí puede ocurrir crisis convulsivas. Y lo que se ve frecuentemente en Cochabamba es convulsiones secundarias a la encefalopatía hepática.
En el caso de la porfiria se ha visto que los antiepilépticos que funcionan en esta enfermedad son la gabapentina, la oxcarbamazepina y el levetiracetam. También mencionamos que la sobredosis de fármacos o antidepresivos pueden causar crisis convulsivas. Antipsicóticos, la cocaína, la insulina, la isoniazida, la lidocaína y las metilxantinas. La abstinencia de fármacos y drogas, especialmente el alcohol. La isquemia cerebral global debido a un paro cardíaco puede conllevar a una crisis convulsiva o también las arritmias cardíacas y la hipotensión. Generalmente en los traumatismos abdominales puede haber hipotensión que posteriormente se manifestarán con crisis convulsivas. La encefalopatía hipertensiva, la eclampsia durante el embarazo y la hipertermia. Si tenemos más de 42 grados centígrados, las neuronas son especialmente vulnerables, principalmente las cerebelosas, y pueden desarrollar una crisis convulsiva. Para el diagnóstico de la epilepsia, lo primero que tenemos que hacer es una historia clínica muy detallada para poder determinar si efectivamente es una crisis convulsiva o si ha sido secundaria tal vez a un síncope la crisis convulsiva. De ahí es la importancia de saber si el paciente convulsiona y se cae o el paciente se cae y después convulsiona. El electroencefalograma no es un examen que nos diagnostique en forma precisa. El electroencefalograma nos sirve más para un seguimiento, porque podemos tener un paciente que tenga una crisis convulsiva, que incluso la veamos nosotros, y le hacemos su electroencefalograma y es normal. O podemos tener un paciente que viene actualmente se piden electroencefalogramas prelaborales en ciertos tipos de actividades, y le hacemos el electro y el electro es anormal, pero eso no quiere decir que vaya a desarrollar epilepsia o vaya a tener crisis convulsivas. Entonces acá en lo que es epilepsia, la clínica, la historia clínica es sumamente importante, porque la historia clínica es la que va a determinar si un paciente es epiléptico o no. Claro que existen características en la electroencefalografía, que son las famosas espigas o las descargas múltiples o el complejo espiga-onda. Actualmente lo que se está haciendo más que el electroencefalograma clásico es el video electroencefalograma. ¿Por qué nos sirve el video electroencefalograma? Porque en el video electroencefalograma, el momento en que el paciente tiene una alteración eléctrica, podemos revisar a través del video si existe una manifestación motora o física de esa alteración. Si existiera, entonces sí es una crisis convulsiva, porque no todas las crisis convulsivas son generalizadas, hay algunas focalizadas, quiere decir que una sola parte del cuerpo es la que comienza con el problema de movimiento anormal. Entonces, es importante tener un diagnóstico preciso y la videoelectroencefalografía está permitiendo desarrollar esa precisión. Una clasificación grande para las crisis convulsivas es la que les voy a presentar. Son las convulsiones generalizadas y las convulsiones parciales. Dentro de las convulsiones generalizadas tenemos a las tónico-clónicas o gran mal, las de ausencia o pequeño mal y otro tipo, como son las tónicos, las clónicas, las mioclónicas juveniles y otras. En las convulsiones parciales, esto más que se refiere a que solo una parte del cuerpo se movilizó, tiene el movimiento anormal. Tenemos las parciales simples, las parciales complejas y las parciales que se generalizan. Quiere decir que comienza como una parcial y después se vuelve como una generalizada, que puede ser una tónico-clónica, una ausencia o otro tipo.
¿Alguna duda hasta acá? Comencemos hablando de las convulsiones tónico-clónicas generalizadas. Las convulsiones tónico-clónicas generalizadas son las clásicas, las que han sido más aparatosas y que se ve y se dice este paciente tiene una convulsión. Tiene tres fases, tiene una fase tónica, tiene una fase clónica y tiene una fase de recuperación. Muchas veces se inicia con un grito epiléptico se llama, y después el paciente cae al piso y comienza a movilizarse. Aquí les voy a mostrar un video de un paciente con una tónico-clónica generalizada. Entonces ahí pueden ver las tres fases. Son primero una fase tónica, después una fase clónica y después la recuperación o el estado posictal. ¿Qué es el estatus epiléptico? El estatus epiléptico o estado epiléptico es cuando el paciente presenta una convulsión en forma continua por más de 30 minutos. No es como en el video que vimos y que cesa la convulsión, sino que sigue la convulsión, termina y nuevamente inicia, termina y nuevamente inicia. Como dice la definición, el estado epiléptico se describe de manera arbitraria como convulsiones que continúan por más de 30 minutos sin cesar en forma espontánea o que se repiten con tanta frecuencia que no se restaura una plena conciencia entre los episodios sucesivos. Entonces son convulsiones generalizadas continuas. Son convulsiones, cuando son este tipo de convulsiones se considera una emergencia, se debe de actuar inmediatamente. Lo más clásico es la utilización del diazepam intravenoso, solo que hay que tener paciencia, pasar media ampolla, esperar si ya se controla, esperar unos 10 minutos, aunque el paciente siga convulsionando, y nuevamente inyectar otra media ampolla y así. Porque si se agarra y se inyecta, lo que puede causar es un paro cardiorrespiratorio, que eso se puede complicar con una
hipoxia cerebral. Entonces hay que manejar con mucho cuidado. Creo que al final de las diapositivas tenemos un esquema para el tratamiento del estado epiléptico. Otra de las convulsiones son las convulsiones de ausencia o pequeño mal. Son convulsiones que tienen un componente genético, generalmente se inician en la infancia, rara vez van más allá de la adolescencia, y las crisis convulsivas se caracterizan por breve pérdida de la conciencia de 5 a 10 segundos, sin pérdida del tono postural. Esa es una de las características interesantes de este tipo de convulsión. Acá vamos a ver a la niña. Un momento, a ver. Si puedo poner el audio. Incluir aquí. Ahí está. Bien. Doing a long video, honey. You can see you. Bless you, William. En este momento tienen... Es súper rápido. Haley, what's up? Ahí también está todo. Haley, what's up? Ahora ya está normal. Haley, what are you doing? No, no está mal. Oh, thank you, William. That's good sharing. See someone's right Got it? Yeah, they're sharing. It was 3 minutes. 3 minutes. I need bumps. Whoa, check out those bumps. Haley. 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 Hi. Can you hear me? I'm trying to hide my voice, please. I can't hear it. Just scratch. Let's scratch. Oh! Wow, look at these. It's awesome. You like drawing pictures, Haley? What's your favorite thing to draw? Parties. You like to draw parties? Yeah. Like people at parties or just People at parties. I got my dog. Wow! Ahí tiene otra convulsión. Haley? Haley, what are you doing? All those waves, William, are making water go out of the pool, though, honey. Right, Haley? Ahí tiene. Haley? 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 Bien. Se nos ha acabado el tiempo. La próxima clase seguimos con epilepsia. Doctor, buenos días. Estaba dando examen, no sé si me podría poner en la lista. La próxima clase hágame recuerdo, ¿listo? Ya, gracias, doctor. Ok.